Hola. Bueno, pues tenemos esto. Veréis, como vamos a estar con los bolsos y fundas y todo este tema, a partir de ahora, no va a ser solo de eso el canal, por supuesto, habrá de todo, pero es que ahora se añade el tema de lo que son los bolsos, monederos y todo esto, ¿vale? Entonces, hay muchas maneras de hacer cuerdas o cordones, pero yo os voy a enseñar esta, que es con el punto espina, punto herringbone. No sé si lo he dicho bien. Pues yo os enseñé hace unos vídeos atrás una manera de hacerlo, ya os voy a enseñar esta, que me parece que es incluso más sencilla. Veréis, yo aquí le he añadido esto, vosotros le podéis añadir lo que queráis. Esto, por ejemplo, para un asa de un bolsito o de un... Por ejemplo, os queréis poner al cuello el móvil, ¿no? Para tenerlo así, para sujetar la funda, o esto sirve para varias cosas. Se pueden hacer cordones también para cinturón, con este punto queda estupendo para un cinturón. Simplemente escogéis una anilla, una hebilla, perdón, la que queráis, escogéis un color bonito. Yo lo estoy haciendo con este hilo, que os lo muestro. Es un hilo fuerte, plano, pero es como de cordón. ¿Veis? Es un hilo fuerte, plano. Lo vamos a estar usando bastante. Este tiene fantasía, no hace falta que tenga fantasía. Puede ser del color que más os guste. Para los bolsos y monederos lo vamos a estar usando bastante. Bueno, lo que vamos a estar utilizando es hilo, si es posible, este tipo de hilo. Y si no, no pasa nada, practicáis con uno más grueso. Yo os aconsejo que este punto lo practiquéis con un hilo grueso, con un ganchillo que no sea inferior al 6 o al 5,5. Y ahora veréis por qué. Y también que lo hagáis con un hilo claro. Yo, por ejemplo, con este no, porque el punto casi no se ve. Entonces os lo voy a enseñar con este mismo. Y escoger el hilo que queráis y el ganchillo que queráis. Yo voy a escoger el número 7. No sé si se ve bien enfocado. Así. Y pues nada, este hilo, y yo voy a utilizar esto para mostraros un poquito pues cómo se engancha básicamente, porque básicamente es enseñar el punto. También con esto va a ser exactamente lo mismo que con esto, se hace igual, ¿vale? Pues nada, necesitaréis también unas tijeras como siempre y ya está. Bien, pues vamos a comenzar. Aquí si lo necesitáis para algo en especial, tenéis que ver los centímetros que necesitáis. Entonces hacéis tantas cadenetas como centímetros necesitéis, ¿de acuerdo? Si solamente estáis aprendiendo a hacerlo y queréis ensayarlo un poquito para ver cómo se hace, pues nada. Pues bueno, cogemos esto si lo tenéis, y si no lo tenéis da igual. No hace falta que... Esto no es necesario. Esto tampoco es necesario. Es simplemente que os enseño un poquito pues cómo queda así. Entonces yo ahora voy a hacer un nudito. Así. Hago un nudo. Coloco, ¿veis? La aguja de crochet y ya está. Lo aprieto bien y ya está. Lo mismo aquí que aquí, o lo que estéis usando, o una anilla, no sé, para lo que lo podáis necesitar, ¿vale? Vamos a hacer tantas cadenetas como necesitamos. Yo voy a hacer, pues, por ejemplo, 25. Bueno, aquí os aconsejo que las cadenetas las hagáis de este modo, ¿veis? No las apretéis. Ya veréis cuando terminéis las cadenetas por qué, porque este punto necesita no estar muy apretado. Tampoco hace falta que quede muy suelto, pero que no esté nada apretado, no lo apretéis, para que os resulte más fácil hacerlo. ¿Vale? Yo estoy aquí haciendo un número de cadenetas. Pues ya tengo las cadenetas hechas, esto solo es un ejemplo, ¿vale? Y ahora le voy a poner este. Así va a quedar así, y con este también. Así que lo voy a pasar así. Le voy a hacer así.
y así, punto bajo, ¿vale? Lo dejo bien sujeto y ahora voy a continuar. Entonces, aquí este es el derecho de la cadeneta, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es girarlo. Vamos a tomar esto de aquí, no sería aquí, lo giramos así, pueden verlo bien. Vamos a tomar este de aquí, ¿veis? Por eso les he dicho que lo hagan un poquito flojito, porque si no luego cuesta un poquito. Entonces, lo repito, lo tenéis así, le dais un poquito así la vuelta, no hace falta girar todo, solamente con estos deditos le giráis así la vuelta y enseguida este que sale por aquí. Vale, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos los dos hilos de lo que hemos hecho del punto bajo cuando hemos comenzado. Vamos a tomar este mismo, este de aquí. ¿Veis? Así lo tomamos. Y ahora este que hemos dicho lo tomamos así. Tomamos una lazada y tenemos 3 hilos. Tomamos la lazada y la pasamos por los 3. Bien, pues ahora aquí tenemos este y este. Pues en el primero de aquí vamos a pasar lazada y aquí, como ya le hemos dado la vuelta, ¿veis? Este es el derecho. Aquí es donde estamos ya dando la vuelta. Aquí enseguida este sobresale. Lo tomamos. Mirad por aquí cómo queda. Tomamos la lazada y lo pasamos por los 3. Ahora, quedan estos dos. Pues en este de aquí lo pasamos y veis, este ya sobresale solo. Ya no hay que hacer gran cosa porque ya le hemos dado la vueltecita un poco. ¿Veis? Esta es la parte derecha que teníamos. Mirad cómo queda. Quedan 3 hilos. Tomamos lazada y lo pasamos por los 3. Ahora, lo mismo seguimos haciendo hasta el final. Tenemos 2, pues lo pasamos por este primero de aquí. Y ahora pues por este que sobresale. Ya nos queda ya de por sí a mano. Cuesta un poquito. Ya está. Lo pasamos por los 3. Vemos que nos quede todo bien. Mira por detrás. Volvemos a hacer lo mismo. Por eso es bueno hacerlo con un hilo que sea grueso, porque si lo hacéis con uno finito os vais a liar. Es mucho mejor ensayarlo así y luego ya sabréis hacerlo con uno oscuro, con uno finito, sin problemas. Volvemos a repetir lo mismo. Mirad que nos quede así, ¿veis? Continuamos hasta el final. Estoy llegando por el final. Ahora voy a esconder el hilo. ¿Veis? Escondo el hilo.
hacer así. Lo voy a esconder así el hilo. Ahora continúo. Con el siguiente punto, escondiendo el hilo cuesta un poquito, pero se puede hacer igual. Solo hay que tener más paciencia. Vamos a ver. Si no lo escondéis luego, como os sea mejor. Así. Entonces lo voy a pasar así, lo voy a pasar así y lo voy a pasar por aquí. El hilo lo voy a pasar por aquí. Así. En vez de pasarlo por fuera, lo paso por aquí. Mirad. ¿Veis? Ahora tomaríamos la lazada y cerraríamos. Pues voy a pasarlo por aquí. Y tomo la lazada, pero así ya está por dentro. Va a estar más sujeto. Y ahora lo paso por los tres. Bien, ahora por ejemplo, aquí ya cerraría y escondería el hilo. Ahora os quiero mostrar si, por ejemplo, si hacéis un cinturón, por ejemplo, esto es un extra, porque en realidad solo se iba a mostrar aquí, pero quiero que veáis cómo es siendo más grueso. Porque queda bien no solamente para un cinturón por ejemplo, para un vestido que queda grueso y no hace falta sujetar el vestido, simplemente es una decoración, pero sirve perfectamente, es muy fuerte, si tomáis este hilo es muy fuerte y os sirve perfectamente de cinturón. Os quiero enseñar, si damos otra vuelta más, cómo se ve, porque se ve estupendo. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo se hace para hacerlo más amplio, para continuar? Pues entonces continuaríais de este modo. Hacemos una cadeneta. Giramos el tejido. Vamos a hacer un punto bajo en el mismo punto. ¿Vale? Simplemente un punto bajo. Ahora ya tenemos para tomar, ¿vale? Siempre es que tenemos que tener dos para poder tomar. Entonces ahora, os resultará yo creo que más sencillo. Lo tomáis así y simplemente lo pasáis por el siguiente punto. Esta vez no hay que girar ni hacer ninguna cosa, como hemos hecho aquí en la base. Es más sencillo, a partir de ahora es más sencillo. Lo tomamos por las tres, ¿veis? Ahora, de estos dos, igual que hemos hecho abajo, tomamos esta. Lo tomamos, el punto siguiente, lo pasamos y lo tomamos por las tres. Lo tomamos así y al punto siguiente y lo pasamos por los tres. ¿Veis cómo continúa el punto espina? Lo tomamos así, lo pasamos por el siguiente y lo pasamos por los tres. Lo tomamos así por el siguiente y lo pasamos por los tres. Continuamos haciendo lo mismo hasta el final de la fila.
¿Veis? Aquí ya vamos finalizando. Simplemente es al siguiente punto. Finalizamos. Mirad qué preciosidad. Y así, si lo vais avanzando más, pues hasta lo que queráis. Dependiendo del grosor de vuestro hilo, eso, veis las medidas en centímetros, es ideal. Aquí, claro, quedaba bien solo con uno, pero es que os he hecho la prueba del siguiente. ¿Queréis hacerlo más amplio? Pues nada, subimos una cadeneta, hacemos el mismo, giramos el tejido, hacemos el mismo punto bajo en el mismo punto y continuamos haciendo lo mismo, tomando este, tomando el siguiente, tomando esta, tomando el siguiente, y así continuaríamos. Pues nada, esto es. ¿Qué os ha parecido, Pronto con una encuesta en breve, ya sabéis, os lo recuerdo, y cositas nuevas. Hasta luego.